momentito. Buenas noches. Bueno. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Verán ustedes, hace 8 meses y 2 días exactos, en la noche del miércoles 28 de octubre de 1992, fecha señalada por otra parte, salimos aquí y yo les conté una historia parecida a esta. Dije, aquí comienza una serie de 13 programas en los cuales me gustaría plantearles preguntas o que me inquietan o que me interesan, y además me gustaría llevarme a casa cada noche, cada miércoles, una respuesta de ustedes. Bueno, no fueron 13 programas, este es el número 35. Aquí paramos, hacemos fonda durante el verano, y si ustedes nos acompañan, como nos han acompañado durante estos 35 miércoles pasados, volveremos a estar con ustedes. Y en cuanto a la respuesta que ustedes me dieron a esas preguntas que me interesaban o me inquietaban, puedo decirles que en todo ese tiempo hemos logrado hablar por teléfono con 215.467 personas. O lo digo mejor, si me lo permiten, 215.467 amigos, que miércoles tras miércoles me han dado una respuesta. Y yo creo que he aprendido mucho en estos 8 meses y 2 días exactos, gracias a lo que ustedes me decían. He aprendido sobre todo a saber lo que ustedes piensan, y más que nada, he aprendido a conocerles y a darme cuenta, como ya les he dicho, que forman ustedes una compañía inteligente, sensible y amistosa. Esta noche quisiera redondear de alguna manera la cifra. Les pido que también esta noche me llamen por teléfono, ya saben el número, 905 11 33 03. Bueno, les diré, porque debo decirles que esta noche tengo una cortesía doble. Serán 2 millones de pesetas, no el millón habitual, los que destinamos por sorteo a una de las personas que nos llamen esta noche. El tema elegido para este programa de parada y fonda, pues es el perdón, y no sé por qué. La verdad no sé por qué, pero yo creo que todos tenemos algo que perdonar, y supongo que todos tenemos algo que deben perdonarnos. Es un sentimiento humano, el perdón, y lo hemos elegido, sin más, en sus muchas variantes, el perdón. Y la pregunta hacia ustedes es la siguiente, por pura curiosidad, sencillamente, sin darle a esa pregunta ningún valor, en un sentido u otro. La pregunta de esta noche es, ¿cree usted que debemos poner la otra mejilla? ¿Sí o no? Para mis amigos del estudio tengo otra pregunta esta noche, que ya me dirán la respuesta al final del programa. ¿Cree usted que debemos poner la otra mejilla? ¿Sí o no? 905 11 33 03. Y ahora, para hablar de ese sentimiento tan humano llamado el perdón, pues verán ustedes 10 amigos, espléndidos amigos. Están ahí, van a salir y van a acompañarnos dentro de unos momentos. Ahí está un hombre con el cual yo o suelo empezar programas o suelo terminar programas. Fino ingenio, Moncho Borrajo. Ahí está nuestro querido rector, Gustavo Villapalos. Ahí está un formidable periodista, José Oneto. Ahí está una de las personas más entrañables de cuantas yo he conocido, y estoy seguro de que ustedes también, a lo largo de este programa, Monseñor Javier Azagra, obispo de Cartagena. Ahí está nuestra querida Cristina Almeida. Ahí está la extraordinaria periodista Pilar Cernuda. Ahí está un hombre de un talante que a mí me fascina, Andrés Averasturi. Ahí está un sublime ingenio y una gran humanidad, llamado Luis García Berlanga. Ahí está un hombre de gran notoriedad y gran prestigio, Baltasar Garzón. Y ahí está también, para acompañarnos en este programa, como estuvo en el primero, Miguel Gila. Por favor.
Estoy aquí, mis queridos amigos, estoy aquí por si tienen ustedes la bondad de volverse hacia este lado, porque es desde aquí donde esta noche quiero presentarles a la voz que, como todo miércoles por la noche, nos va a acompañar. Es nombre, voz y música, es una leyenda, está en la historia de la música, sigue viva en la historia de la música, pero para muchos de nosotros ese nombre, esa voz, esa música es algo más, es algo más. Para muchos de nosotros significa algo que, al menos yo lo reconozco, lo confieso. Voy a romper mi neutralidad por un momento de aquella así, lo confieso. Ha sido como un impulso, ha puesto sonido a un idealismo. Bueno, yo recuerdo muchas veces asistir a conciertos de protesta, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam. Claro que sí, ¿cómo lo recuerdo? Nos ha inspirado, nos ha dicho algo a toda una generación. Ah, mi querido rector, ¿a que sí? ¿A que sí? Pues señoras y señores, aquí esta noche con nosotros la hemos buscado, ella ha aceptado venir solamente para estar con nosotros aquí esta noche y cantarnos. Señoras y señores, con ustedes es un gran honor poder decirles que con ustedes Miss Joan Baez. Y además, cuando nos pusimos en contacto con Miss Baez, ella nos dijo que quería cantar algo en especial y que a mí personalmente me parece muy apropiado para este programa de esta noche o para cualquiera de nuestros programas, porque quizá nos hemos caracterizado por mirar la vida y hablar de la vida. Y ella nos dijo, quiero cantar en nuestro idioma, en directo, gracias a la vida. Gracias, Joan Baez. Muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando toda el alma, el que estoy amando. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y un canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la. La, Antonio.
en tu ver, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. La 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 la. Gracias a la vida me ha dado tanto. Thank you for the old times. Thank you for these times. Gracias, Miss Beth. Muchas gracias. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal? Qué precioso. ¿Qué tal? Es que esto ya esa es mi quinta absolutamente. Sí, pero bueno, pero sigue vigente, ¿no? Sí, 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 hermoso, hermoso. Bienvenida especial para Baltasar Garzón, que es la primera vez que está en este programa. ¿Dónde está? Ah, y sí, para Moncho Borrajo, que es la primera vez que está en este programa. Esperemos, deseemos, pidamos. Siempre me invitas al final ya al último. Sí, bueno, sí, o sea, es como lo de... Arreglarlo y a barrer. Es como lo... Es como lo del viento se llevó, ¿no? Lo que le dice Clark Gable a Vivian Leigh, ¿no? Dice, no te voy a estar esperando siempre entre maridos, ¿no? Sí. O sea, al final lo último. Bueno, sabéis que hoy, sin ninguna casilla, sin ninguna dirección, tal como vosotros queráis, hemos elegido el tema del perdón. La pregunta, monseñor, que estamos haciendo, y las respuestas empieza a ser muy notable en número, ya se puede contar en miles en este momento las llamadas de teléfono. Quizá le interese de una manera particular, ¿no? Sobre si debemos poner o no la otra mejilla, sin darle un sentido bíblico a la frase, pero sí debemos poner o no la otra mejilla. Saben, 905 11 33 03. Hacemos ahora una pausa, como lo hacemos siempre, luego volvemos, hablaremos del perdón y vamos a empezar por el mensaje que tienen todos los miércoles por la noche nuestros amigos de Royal Jet. Asómbrese con la paradisíaca oferta que prepara Royal Jet. Disfrute sus vacaciones con el programa Caribe, la República Dominicana, México y muy especialmente Cuba, que incluye un nuevo destino, Cayo Coco, la mayor reserva mundial de flamencos y aves exóticas. Un itinerario perfecto para conocer mejor todos los contrastes de estos paraísos ecológicos. Y además, disponemos de aviones especialmente confortables. Una vez allí, disfrutará de una apacible estancia en hoteles de lujo que, junto a la asistencia personalizada y continua del equipo de Royal Jet, le proporcionarán unas vacaciones inolvidables. Unas vacaciones en plan Royal Jet. Voy a hacer algo que no suelo hacer. Doy el resultado de las llamadas al final, también lo haré esta noche, pero por si quieren ustedes saber cómo va la cosa. A los 15 minutos de programa habíamos logrado hablar con 6.000 personas, 6.000. La pregunta era, ¿debemos poner la otra mejilla, sí o no? De esas 6.000 personas con las que hemos hablado, que sí, que hay que poner la otra mejilla, nos han dicho 2.300, pero 3.700 opinan que no hay que poner la otra mejilla, es lo que dicen ustedes, y al final del programa les daré el resultado total. ¿Algún comentario, monseñor? Sí, la frase, si está tomada al pie de la letra, creo que está mal interpretada. No me extrañaría nada. Porque Jesús la dijo, sí. Al que te dé en una mejilla, ponle la otra, pero él no la puso cuando le dieron.
Es decir, él es juzgado. Creen que ha faltado al respeto al juez y uno de los soldados le da un bofetón y él no vuelve la cara. ¿Qué quiso decir entonces? Quiso decir que si te dan, no devuelvas con odio, no tengas rencor, perdona al que te ha dado, pero no materialmente. Y por eso yo no sé si las contestaciones de los que han dado se han ajustado más a la letra de la pregunta que al espíritu con que la letra esa se dijo. No lo sé, pero muchas personas le habrán oído, monseñor, habrán tomado nota de la matización y ya veremos qué pasa a lo largo de los minutos que tenemos por delante con las llamadas que nos hagan, ya saben, 905 11 33 03. ¿Por qué hacías así? No, porque yo siempre digo, te estoy mirando porque o haces así, te sigo. porque ya sabes que yo cuando no hablo pongo gestos, porque así opinas también con los gestos. Y estamos yendo aquí a monseñor. Pero no, lo que yo digo que si te puedes evitar de poner hasta la primera mejilla, pues mejor. Sí. Yo en estas cosas, si podemos excluir... Sobre todo si pongo 50. Sí, yo la verdad que no quiero en esto, pero también comprendo que no se trata de decir, me ha dado aquí, ponerme en esta a ver si también me duele. Pues no, es decir que... Pero yo creo que en el sentido moderno de la vida muchas personas quizá no le den no traduzcan bíblicamente, ¿no? El sentido, pero yo creo que mucha gente pues le da un sentido a eso de poner la otra mejilla en los tiempos que vivimos. Yo creo que lo ideal es poner la otra mejilla, cumplir con el Evangelio, y como luego ya el Evangelio no dice nada después de la otra mejilla, que es lo que hay que hacer, empezar a dar tu pam, pam. Te dan una, poner la otra, venga, y después has cumplido, y luego ya hablamos. Pero estoy preocupado porque Berlanga está preocupado porque si ha ganado el Albacete ha perdido, y no se le podemos dar nadie la información. Ha ganado el Albacete. Ha ganado el Albacete. No, deseaba ni... Me daba igual. Yo soy del Valencia. No, preguntaba por curiosidad. Pero Berlanga es de Valencia, pero sí me pregunta por Albacete. Por lo de Miranda Albacete, ¿no? Claro. Bien, qué sugiere la palabra perdón? A ver, así, ¡pam!, de golpe. ¿No será una palabra muy manoseada? ¿Sabes que la palabra no me gusta? A mí perdón me parece muy prepotente. Sí. Es como hacer algo a otro y quedar tú como perdonavidas. No me gusta nunca la palabra perdón. Sentir que yo tengo que perdonar a alguien, me gusta más la palabra comprensión que la palabra perdón. Porque perdonar parece que tienes que hacer un esfuerzo, algo que te han hecho mal. Yo creo que las cosas no te deben llegar a doler como para sentirte que haces la concesión de perdonar. Nunca me ha gustado, me ha parecido un poco prepotente, ajeno a mí lo de perdonar a otro. Me gusta más hablar de comprender a otro, de no enfadarme más que de tener que perdonar. Es decir, creo que no un tema, a lo mejor utilizado en otros temas de la vida. Sí, yo lo que procuro es no enfadarme, que las cosas no las sienta que me hieren, porque entonces creo que no es cuestión de perdonar o no, sino de que alguien te hace daño. Entonces tú puedes comprenderlo, el daño, o discutirlo y superarlo, más que perdonarlo. Que perdonarlo me parece que es un acto de concesión que no debe ser así. Me gusta más comprenderlo y luego, eso sí, olvidar esas cosas. Hay cosas que no debes olvidar, que las debes aprender, pero que no debes tener rencor. A mí el perdón, el no perdonar significa tener rencor y no me gusta tener rencor. El problema es cuando tienes que pedir perdón tú. Entonces es una situación embarazosa, porque el perdonar es muy embarazoso. Los ingleses eso lo entienden muy bien porque nunca saben qué contestar cuando uno les pide perdón. Y eso es muy incómodo. Perdonar a alguien es muy incómodo. Dicen, no, tal, no sé, te miras así como a otro lado, no sabes qué hacer, no sabes. Es muy incómodo realmente. Pero lo difícil es pedir perdón muchas veces, ¿no? Y sobre todo pedir perdón pues, a tus hijos, pedir perdón a gente que teóricamente te han enseñado que estás por encima de ellos y reconocer que te has equivocado tú y que te has pasado, eso es muy chungo, ¿no? Y hay que aprenderlo. Es una asignatura que yo creo que tenemos muy pendiente los españoles en general, no sé si el resto yo creo que pedir del perdón, entorno. Hablando de lo que tú dices, yo creo que pedir perdón es un aprendizaje como podía ser escribir o leer. Muchos de los problemas que ocurren en las familias, en las relaciones sentimentales, es precisamente por no saber pedir perdón. Es decir, se mezcla el orgullo propio con el pedir perdón y entonces parto de la base de que, al igual que te enseñan a escribir, había que saber a tener la modestia suficiente como para pedir perdón. Y entonces así no obligabas a nadie a ponerle en la situación incómoda, que estoy de acuerdo con Cristina, en el que el perdón es algo divino. Y vamos a hablar de divino yo en general. Es como si algo fuera algo sobrenatural. Es de estar por encima de todo.
Y cuando alguien te pide perdón realmente es violento, es incomodísimo, es una situación como si te pusieran en el trámite del juez de tener que discernir si es bueno o malo, ¿no? Pero creo que es un aprendizaje que a lo largo de la vida, yo no soy muy mayor, pero ya voy para adelante, a medida que pasan los años vas reconociendo mejor tus defectos. Y entonces el pedir perdón te cuesta menos. Por lo menos yo creo que es un aprendizaje que va con la vida. De hecho, los viejos, la gente mayor, te pide perdón con un cariño que no te lo pide un niño, no te lo pide un chico joven. Un señor mayor te dice, perdona, pero... yo como soy gallego, ese pero, es tan nuestro, pero... Es una sensación curiosa, sí. El perdón más que divino yo creo que es una especie de don, un acto carismático y en consecuencia es algo interior que pertenece a la ética de la convicción, algo intransferible y distinto, no puede pertenecer a la ética de la responsabilidad, a lo exterior, a lo social, a lo solidario. Es algo íntimo que no tiene más trascendencia que la propia persona le puede dar y que no puede marcar, no se puede preestablecer ningún parámetro, ninguna medida del perdón de cara a la sociedad. Perdona, yo es que creo que hay dos tipos de perdones, el interior y el público. O sea, el propio, el individual, que es... tocando el tema de la religión, el acto de contrición propio, el acto de saber tú que vas a perdonar y perdonar, o el perdón de saberlo pedir, y el perdón público, es decir, sí, te perdono. A mí se me parece totalmente, de una prepotencia molesta, a mí se me cabrea. Yo, cuando hablaba antes, hablaba del perdón íntimo. También soy de los que opino que yo sé perdonar, desde mi punto de vista, pero no sé olvidar. Y yo creo que los seres humanos olvidan mal. Y eso creo que es uno de los problemas del perdón. A mí me pasa todo lo contrario. Yo odio mucho, ¿no? Gracias a Dios, porque yo nada. Es bueno. Yo, gracias a Dios, no. Pero no me acuerdo de por qué. Y entonces, de repente me encuentro con gente y digo, si a este le tengo una manía horrorosa y tal, le tengo que odiar. Pero como no me acuerdo, yo en lugar de perdonar y olvidar, me pasa lo contrario, que me olvido pero que no perdono. Pero no sé por qué. Lo tuyo es Alzheimer, lo tuyo es Alzheimer. No, hombre, pero no... Hombre, yo creo que perdonar y olvidar son dos conceptos que si se ponen juntos, es como decía Schopenhauer, es echar por la ventana la experiencia de toda la vida. Yo creo que se puede perdonar, lo que no se puede, es muy difícil olvidar. Yo tengo un sistema que me da muy buen resultado. Yo el día 31 de diciembre felicito a una serie de amigos, ¿no? Pero a lo mejor puede dar resultado. Y luego amnistío a una serie de gente. Hago una amnistía. Y llamo, oye, tal, y este año te he amnistiado. Y yo decirme, sí, y te damos resultado, porque si no, en el mundo en el que vive no podría desenvolverse, porque al final son tales los odios que al final, como no amnistíes, estás jodido. Y algo me pasa de eso, lo que pasa es que tengo que resucitarlos, no más que amnistiarlos, porque yo los tacho, es como si no ocuparan un lugar. Ahora, si se te olvida por qué estás peleado con alguna persona, Eso ya con unos, hay otros que están tachados y no existen. O sea, tú vas por la vida y no ocupan un lugar en el espacio, no tienen volumen, a mí eso me parece no tienen difícil. nada. A mí el que no te ocupe en espacio, a mí me parece muy difícil. Te puedes tropezar con ellos, pero como si no. No, Andrés lo que dice es que no te ocupan tiempo, no que no te ocupen espacios. Bueno, y luego hablar del perdón en general es que es muy complicado, ¿no? Porque hay un perdón social, hay una culpabilidad social, hay un perdón individual, hay una culpabilidad individual, hay un perdón entre nosotros mismos. ¿En relación a qué? ¿Pedir perdón a quién? ¿Con qué? ¿Por qué? Bien. A ver, maestro. Yo me empiezo a sentir como mi amigo Paco Umbral en un programa de la competencia que llegó a ser bastante famoso. A mí se me dijo, como dije, decía, que yo venía aquí a despedir la temporada de un amigo de su programa, de don Jesús Hermida. No, nada de eso, que venía a despedir, a saludar y despedir por esta temporada un programa. Y luego cuando llego aquí me dice que teníamos que hablar del perdón, que parece, pero luego me han dicho que teníamos que hablar de las mejillas. Yo en la mejilla no reconozco en mi mejilla nada más que una cosa, Luis, que es el acné. Perdónalo, Luis, perdónalo. No, si es que yo del perdón, si es que quiero hablar yo, perdón, es un vocablo, término, los filólogos dirán que es, que no me dice nada. A mí no me dice nada. Sí lo oigo en términos legales o jurídicos, hay una condena y un posible perdón, ¿no? Pero como yo no he condenado nunca nada ni nadie, como libertario, como
hombre, que me gusta el acto gratuito, la transgresión inmediata y que salga cosa. Yo no tengo por qué perdonar a nadie, ni al que asesina, ni al que da un beso cariñoso a su mujer con el ABC y el pastelito el domingo. Yo no me encuentro en condiciones de condenar a nadie. También oigo el término perdón en el fútbol. Cuando dice el Valencia, que es mi equipo, como he dicho antes, perdonó 3 goles. Yo digo, ¿pero cómo perdonó? Cuando tropieza en el poste o cuando le da por un azar al portero o a un defensor de Valle. Yo creo que el que ha disparado se acuerda de la familia, del portero, del poste y de todo. No perdona ese gol que dicen los cronistas deportivos. Dice, el tal equipo perdonó 3 goles. Pero ¿de qué perdonó? ¿No? Y por último, no sé, pues estaba como lo de la pareja, ¿no? Lo de la pareja, del amor. Que cuando una pareja, cuando hay una historia de amor en una pareja y uno de los dos pide perdón o el otro lo perdona, me parece que esa relación, esa maravillosa historia de amor ha hecho crack, ha hecho pum y ha desaparecido. Eso es interesante. Bueno, sí, hay una historia, hay una frase muy bonita que es eso de que amar es no tener que pedirse nunca perdón, pero la verdad es que luego viene no tener que pedirse nunca perdón, pero lo cierto es que las cosas son un poco... No, en absoluto, no, Luis. Lo que pasa es que las cosas son un poco más complicadas. Yo creo que tendemos a perdonar fácilmente aquello que no nos afecta y a veces pues con una actitud un poco pues prepotente, como os ha dicho antes, y bueno, no ofende quien quiere aquí, sino quien puede, y pues realmente es que yo ni le considero, es decir, y por lo tanto pues ni le perdono ni le dejo de perdonar, me importa un bledo lo que me haga, pero cuando realmente es algo que nos afecta, es una persona a la que estimamos, es algo que nos toca muy de cerca, resulta difícil perdonar. Entonces yo sí que creo que el perdón yo hablaría más que de perdón, como ha dicho Cristina, efectivamente, de comprensión o de tolerancia, si se quiere. Es decir, yo tiendo siempre, quizá por carácter, ¿no? Es decir, a ponerme un poco a verme un poco desde la óptica o desde el punto de vista del otro, de cómo el otro me vería a mí. Es decir, y me pasa un poco lo que tú decías, es decir, que me considero casi siempre incapaz de enjuiciar duramente a la gente, menos claro, cuando naturalmente me tocan a mí en mi corazoncito, como yo creo que nos pasa a todos, porque en el fondo ahí lo que yo creo que tengo es una verdadera comprensión. Es decir, yo creo que casi todas esas cosas que consideramos imperdonables, en determinadas circunstancias a lo mejor éramos capaces de haberlas hecho cada uno de nosotros. Entonces, si llegas a esa conclusión, hombre, a mí me cuesta trabajo, en fin, ponerme en el papel de un parricida, pero bueno, pues a lo mejor, es decir, cualquiera sabe, ¿no? Es decir, me da un ataque de locura una mañana, es decir, y me pongo a ello, ¿no? Es decir, pero yo creo que si se justifica y se comprende la actitud de la gente y uno se pone en el papel del otro, si se tiene una verdadera actitud básica, como ha hecho Cristina, de comprensión y de tolerancia, es fácil perdonar, siempre que no nos toque, ya digo, pues a lo más profundo de nuestros sentimientos. Pero es que se utiliza... yo creo que muchas veces la palabra perdón es una disculpa, porque a mí una vez un camarero me volcó un plato de sopa en el traje y me dijo, perdón, dije, coño, me ha jodido usted el traje, ¿cómo perdón? Ahora la tintorería. Mi suegro iba en un tranvía y un señor le pisó. Entonces mi suegro, que medía 2 metros de estatura, había sido portero de fútbol del Valencia, cabo, para más honra, entonces le dijo, por lo menos pídame perdón. Y dijo el señor, no, ¿por qué? Otro día me pisará usted a mí. Y dijo, no, otro día no, porque a lo mejor no nos encontramos. Le piso ahora. Y le dio un piso. Claro. Es que... es una... Claro, un señor se sube por una acera con la moto, te lleva por delante y dice, perdón, ¿cómo un perdón? Se me ha roto una pierna, coño. ¿Qué perdón? Yo creo que es una disculpa que mucha gente utiliza, pero que no es el perdón que te llama a las 5 de conveniencia de la madrugada y te dice perdón por despertarte. Claro. Sí, bueno, pero yo creo que hay otro perdón distinto. Es decir, a una persona le hacen una ofensa o le han ofendido de verdad y a él eso le ha producido un dolor personal, un dolor íntimo y es algo que siente. Esa persona que se lo ha hecho le pide perdón. ¿Eres capaz de perdonarlo?
de verdad aquello que te ha hecho. Eso es el problema. Los perdones familiares de los que hablamos son distintos. Y yo creo que la única persona, creo, que es capaz de perdonar y olvidar, porque perdonar se puede perdonar, pero el problema es olvidarlo. Creo que la única persona, y yo lo afirmo, tengo un padre maravilloso, pero en este aspecto creo que una madre es la única que perdona de verdad los defectos de su hijo y los problemas de su hijo. Creo que es la única persona que puede llegar a perdonar y aún encima a olvidarlo, porque tapa todos los defectos y lo olvida. Dicen que los psiquiatras y los neurólogos opinan que el ser humano tiende a olvidar lo malo y recordar lo bueno. Yo creo que no. Yo creo que muchos guardan dentro muchos recuerdos malos, lo que pasa es que les salen en el momento determinado cuando se le acumulan. Pero creo que el problema de verdad no es el perdón en sí, sino olvidar aquello y sacarlo de dentro. Yo creo que eso es muy sublime, ¿eh? Eso es muy alto. O sea, los perdones de los que hablamos son perdones familiares. En el taxi, adiós, ay Dios, perdón, un tropiezo. No, eso es un perdón coloquial. Olvidar lo bueno, olvidar lo malo. La gente dice, los psiquiatras, que tienden, el ser humano, el cerebro tiende a olvidar lo malo. ¿Crees que hemos olvidado la campaña electoral ya? Yo creo que no, vamos, eso es imposible. Eso es imposible. Hay que reconocer que hay unos señores que ni perdonan ni olvidan, que son los bancos, pero eso es aparte. Esos ni perdonan ni olvidan. Y Hacienda o encima te lo recuerda, que eso es aparte ya. Eso ya es mala leche. De todas maneras hay perdones que son más duros y hay veces que nos piden perdón, que perdonemos cosas que sabemos que ni siquiera las podemos perdonar. Hay agresiones muy duras, hay situaciones en las que te ves implicado de una violencia que no la entiendes. Yo pues la he sentido como pienso que la siente mucha gente, y que te dicen, ¿tú eres capaz de perdonar? Si es que no tienes que perdonar, ¿cómo puedes perdonar algo que no entiendes? Si no lo puedes ver así. Lo que tienes que decir es que tienes que plantearte que no puedes responder en la misma, porque si no perdonas es que tienes que odiar, y odiar entonces es una actitud tuya, no es la del otro. Pero hay veces, yo me acuerdo, viví una situación, y no por llevarla a eso, cuando mataron a los compañeros de Atocha, como lo hemos podido ver, ¿no? Y me dicen, ¿tú eres capaz de perdonarlo? Digo, ¿yo qué voy a ser capaz de perdonarlo? No tengo que perdonarlo. En tu caso tendrán ellos que perdonarse así. Yo lo que tengo es que superar una situación tan de agresión, y no puedo vivir del rencor, ni pensar que por hacer yo lo mismo me va a dar el mismo resultado. Digo, pues ahora yo los mato a ellos y entonces ya está todo. Es que no puedo juzgar de la misma manera de las cosas que no entiendes. Por lo tanto, hay veces que no es que tú tengas que perdonar, sino que tú no puedes ponerte en la dinámica de intentar ponerte en la piel del otro, que es la que debes repudiar. Entonces, hay veces que esas cosas, cuando nos dicen perdónalos y todo eso, no es que los perdones tú, es que tenemos que partir de otra situación, y lo que pedimos es no caigamos en el rencor y en la venganza, y por eso a veces le llaman perdón a lo que es tu actitud positiva de ti misma, que es no tener rencor y no tener sentido de venganza. Eso a lo mejor es una forma de perdonar, pero no es una forma de que tú no quieras saber el daño que te han hecho, sino que no quieres ponerte en Creo que te decía algo, No, Baltasar. que hay muchas veces que el perdón también se utiliza como un escudo protector de algo que no quieres que te hagan, y entonces optas por el perdón para recibir el mismo tratamiento. Hay muchas clases de perdones, pero lo fundamental es ver qué trascendencia tiene el perdón cuando trasciende de lo íntimo, de lo personal, y queremos aplicar fórmulas de perdón socialmente o políticamente, incluso a situaciones graves como pueden ser las del terrorismo. Si cabe el perdón del terrorista, si cabe el reconocimiento de posibilidades próximas al perdón, de reinserción, es decir, si existe un mecanismo social que se pueda llamar perdón, si la sociedad tiene capacidad de perdonar, si el poder político puede perdonar, o por el contrario, la política ha de ser justa, ha de ser responsable y no puede responder a unas coordenadas de perdón. Entonces, el perdón, cuando trasciende de lo ocasional, de ese acto carismático interno, de la ética de la convicción que decía al principio, cuando trasciende el exterior, se plantea si se puede programar como un antecedente necesario de un diálogo cualquiera, o por el contrario, el perdón como situación estratégica, como punto final, lo que podemos llamar la ley de punto final, se tiene que establecer eso, al final, y como una consecuencia, no como algo impuesto como requisito de un diálogo.
Evidentemente, en el primer caso no se puede dar esa discusión, no se puede aceptar un pacto sobre el perdón como requisito previo. En todo caso, tendrá que ser una consecuencia final. En el tema del terrorismo, como decía antes, en el tema del terrorismo es algo que es socialmente reprochable y que tiene un tratamiento social, es decir, pertenece su enjuiciamiento a la ética de la responsabilidad. Y desde ese punto de vista exige una serie de condiciones previas para que se pueda hablar de perdón en clave estratégica final. Exige, pues, requisito primero y principal, que cualquier organización terrorista abandone la lucha armada. Exige también que se abandone cualquier justificación de la violencia como solución política en democracia. Es decir, exige que formaciones políticas que defienden esa violencia renuncien a ella. Exige también el cumplimiento de una serie de requisitos legales que están establecidos, en nuestro caso y en nuestro país, en el Código Penal. Con esos condicionamientos podemos enfocar lo que se puede llamar perdón individual, externo. Es decir, si puede caber, si se cumplen esos requisitos, algún perdón, alguna clase de perdón, que podemos llamar o remisión de la pena impuesta en el caso del delincuente terrorista o disminución de esa pena. Ese perdón individual, ese tratamiento individual del perdón, socialmente hablando, existe en el Código Penal. Hay otra fase posterior, que es el tratamiento del perdón con carácter general y como solución final a un problema, que es el problema del terrorismo. Ahí es donde ya surge la duda. No se puede imponer el perdón con carácter previo, una exigencia para el diálogo, sino que estratégicamente tendrá que ser algo que la sociedad admita, acepte y en consecuencia exige un lapso de tiempo lo suficientemente amplio para que la sociedad acepte esa posibilidad, que se puede llamar reinserción. Y siempre que se cumplan los requisitos anteriores, Código Penal, abandono de lucha armada, etcétera, los que he mencionado. Si esto sucede así, es cuando podemos hablar que esa responsabilidad, esa ética de la responsabilidad queda restablecida con la responsabilidad del delincuente terrorista que cumple la pena, como decía Max Weber. Y cuando se establecen o se quieren establecer mecanismos de sustitución de esa pena privativa de libertad, tiene que haber esa coordinación de responsabilidad mutua, la del delincuente terrorista, la de la sociedad, que permita que eso se produzca. Si esta coincidencia de responsabilidades mutuas no se produce, nunca se puede hablar de perdón en clave política. Yo creo que estamos judicializando, perdona, mucho el asunto, porque el perdón aquí no estamos hablando del perdón del Estado, porque eso es otro problema. Es decir, si el restablecimiento del orden jurídico puede venir por la vía del indulto, de la amnistía. Yo creo que el perdón realmente, o la tolerancia o la comprensión, es un acto siempre estrictamente personal, que es un valor profundo, un valor moral, es decir, y que en unos casos pues resulta más fácil de perdonar cuando son cosas hechas por personas que nos interesan menos o que nos tocan más de lejos, y que es más difícil de perdonar cuando está hecho por personas que nos tocan muy cerca del corazón. Y luego, bueno, hay actitudes respecto al perdón pues muy curiosas, es decir, incluso en la dimensión pública del perdón, en la que yo no creo demasiado. Yo creo que el Estado, la sociedad en general, ni perdona ni deja de perdonar. Tiene unos mecanismos, obviamente, en el Código Penal, como tú muy bien has señalado, para el terrorismo, pero hablamos ya del perdón en un sentido diferente. Es decir, pero aún así, yo no pongo el caso del terrorismo, es decir, porque quizá son los dos extremos, lo blanco y lo negro, pero ¿y cuando enjuiciamos, por ejemplo, determinadas situaciones que se dan en la comunidad internacional? Pensemos, por ejemplo, lo digo porque Cristina y yo estuvimos ahí un fin de semana, algo más que un fin de semana, pero estuvimos 2 semanas en Irak, por ejemplo, el bombardeo de Irak. Cuando enjuiciamos, por ejemplo, el comportamiento de un país sobre otro, o el comportamiento de una situación social injusta, y decimos, estos van a perdonar a los otros o no, yo creo que también tiene una cierta dimensión pública, es decir, ese perdón. Hay una cosa que a mí siempre me impresionó, no recuerdo muy bien de quién es, en que dice que uno es
y que hace que no sean tan claras las cosas. Dice que uno mismo son siempre el torturador y el torturado, la víctima y el verdugo. Dice, se equivoca el verdugo si cree no participar en el dolor, se equivoca la víctima si cree no participar en la culpa. Yo creo que a veces, no me refiero al caso del terrorismo, en que yo creo que ya he dicho antes que las cosas están bien claras, sino que yo no creo tanto en la dimensión pública o social, ni mucho menos del perdón, pero sí que creo que en la dimensión personal. Y luego está el caso tan español, tan hispánico, en que a veces lo que no se perdona es que a uno le hagan un favor. Ese es un caso, en fin, yo de eso tengo un amplísimo anecdotario. Monseñor, creo que quería. Sí, yo quería, de algunas experiencias que yo tengo, de muchas personas que vienen a pedirme perdón, porque son muchos, y encima los son cientos, son miles, y vienen a pedirme perdón. Pero ¿de qué me pide usted perdón? Pues del mal que he hecho. Pues ¿dónde ha hecho usted el mal? Pues en casa, con los compañeros de trabajo. Pues he hecho el mal ¿y a quién le pide usted perdón? Que viene a pedírmelo a mí. No, yo le pido perdón a Dios. ¿Qué pasa, pues? Si me siento un hijo de Dios que se ha portado mal con su padre, porque eso que estoy haciendo no está bien hecho. Ah, bueno, muy bien. Entonces, como tiene fe de que Jesús perdonaba en nombre de Dios Padre, y de que Jesús dijo a los apóstoles, perdonad vosotros a quien les perdonéis, les quedan perdonados, yo les perdono. Entonces, me parece que hay esa conciencia del mal que hace el que tiene fe y cree en que Dios le ha dado la vida, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien, y lo reconoce, y se arrepiente, y lo manifiesta, y lo dice, y recibe el perdón, y se suelen ir después de recibir el perdón contentos, con paz, con alegría, porque se sienten de verdad perdonados. Me parece a mí que es otro aspecto diferente del perdón que estamos hablando. Creo que se evitan el castigo, monseñor. ¿Y qué sería más importante? Yo no me quiero enfadar con usted ya nunca más. ¿Qué es más importante, pedirle perdón a monseñor o a los compañeros de trabajo a los que se le ha hecho daño? Es que monseñor, cuando pregunta si estás arrepentido, como Jesús dijo, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿has perdonado a tus ofensas? Decía Jesús, cuando vas a ir a hacer el sacrificio, si tienes algo contra tu hermano, vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces, ¿qué haces? Reconciliarte con tu hermano y después yo te perdono. Ay, qué bonito. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Porque es Buena verdad, pregunta, Cristina. porque Monseñor, mucha gente era buena va pregunta, a pero buena confesarse pregunta. allí, a pedir perdón por fuera, cuando es más sencillo recomponer la situación del daño. Es más fácil a veces pedir perdón a Dios que pedírsela al que tienes al lado. Las dos cosas. Yo creo que hay que pedir Pero por eso. Pero por eso a mí me preocupa mucho que si un padre piensa que ha hecho, pues que se rebaje. Yo me acuerdo que tuve una experiencia en el colegio de muy pequeña. Yo era muy mala, muy traviesa, ya sabes. Ahora, sí. Imitaba. Y yo me dedicaba a imitar a las monjas de mi colegio. Y una vez las imité cuando a ellas no les apetecía ser imitadas. Y entonces siempre me llamaban para hacerle el teatro de imitarlas. Y un día la imité sin eso. Y de repente me armaron un follón, me echaban del colegio, eres una niña. Bueno, yo me levanté allí, yo creo que fue el primer speech que eché en mi vida, y dije, pero ¿cómo? Que ahora porque me he equivocado de hora de imitarla va a ser malo imitarla cuando me estoy haciendo todo el día la gracia. Nada, pues eso es una injusticia. Y me dice la monja, es la primera vez que me rebajo ante una niña para darle la razón. Bueno, eso fue un triunfo en mi clase que ni te quiero contar. Bueno, pues esa situación de rebajarme, tu carrera que yo política. creo que ese tema de me voy a rebajar, pedir perdón es como rebajarse, pues aprender a rebajarse. Y no te digo yo que lo aprenda mucho, pero aprender a rebajarse. Es muy Porque yo... bonito porque no se sabe si Cristina va a convencer a Monseñor para que vote a Anguita o Monseñor va a convencer a Cristina. Yo voy a ver a Anguita para contarle cómo le dio a él el infarto y para que se lo tome con calma, ¿eh? Completamente, ¿eh? Cuando dijo 48 horas hay que esperar, rápidamente dije yo, son 72. Ya verás cómo le dicen mañana que son... Y 72 era. Que se cuide ahora... ¿Ves tú? Esto. Y luego que dé su paseo, como era yo a las 6:30 de la mañana, un paseo... Sí, señor.
Pero es verdad que se lo tome con tranquilidad y así está muy bien. Perdón, Moncho, lo que pasa es que, claro, y me voy a dirigir a Pilar porque creo que es la única persona. Pilar y yo, supongo que todos habéis estado en otras ciudades. Pilar y yo hemos coincidido durante algún tiempo en Nueva York. Es decir, estábamos trabajando allí. Entonces, creo que confirmarás lo que yo voy a decir. Nueva York es una ciudad donde uno está oyendo una expresión constantemente. Es sorry, sorry. A uno le empujan, le pisotean por las calles, lo maltratan y le dicen sorry, sorry, perdón, perdón. O sea, te empujo, te piso, perdón. Ese perdón no significa nada, es de conveniencia, como decía Baltasar, ¿no? Es educación. Pero de ese no estamos hablando. Y ahora ya te doy paso. No, es que no quería hablar porque es que me siento un poco avergonzada con lo que habéis dicho, porque a mí me encantaría venir aquí a Santa María Goretti, pero no lo soy. Yo soy rencorosa. Me he dado cuenta que yo ahí, como mientras hablabais, he dicho fulanito, venganito, hay 4 personas a las que no le dirijo la palabra y no se la pienso dirigir en mi vida, pues porque me han hecho daño. ¿Estamos aquí? No, hombre, no. No le hagáis decir quién es. Hombre, no, pero es que además, estamos aquí solo. Pero es que de verdad que no pienso dirigir la palabra en mi vida, no se la dirijo y no se la pienso dirigir. Lo que sí me doy cuenta... Di los nombres. Alguno lo conoce. No, lo que pasa es que me doy cuenta de que cada vez me importan menos cosas. Es decir, hay una serie de actuaciones que me habrían puesto a 100 hace 10 años y que ahora me resultan absolutamente indiferentes. Por ejemplo, los pecados de amor. Es que no son pecados de amor, es que yo entiendo perfectamente el desamor, no hace falta pedir perdón, lo entiendes, ahí hay comprensión, hay diálogo. Yo no entiendo lo que me parece que tú les decías, cuando una pareja se pide perdón, mal asunto, pues no, señor. O sea, yo creo que los pecados que surgen o los agravios que existen en una pareja, pues no son tales agravios, yo creo que no. Sin embargo, los pecados económicos tampoco, las faltas económicas tampoco me importan nada. Tengo otro tipo de cuestiones que, sin embargo, para mí soy implacable y de una dureza total. Por ejemplo, yo no perdono a quien hace daño a un amigo. Yo puedo perdonar que me hagan daño a mí. Diálogo y al final pues entiendes que alguien me haya agredido, pero que hayan agredido a alguien que yo quiero, bueno, es que en la vida le voy a perdonar y lo siento, a lo mejor soy una pécora, pero es que yo no puedo perdonar a alguien que le haya hecho daño a un amigo o una persona que yo quiera mucho. Entonces me siento como acobardada ante vuestros buenísimos gestos de buena voluntad, porque yo, monseñor, lo siento muchísimo, lo voy al confesionario, pero es que hay gente a la que no le puedo perdonar. Pilar, luego debatiremos lo del perdón en el amor, que es lo que yo he sufrido, pero es que quería antes... Se habla del perdón religioso y del perdón, y he dicho poder por equivocación. Menudo lapsus. Sí, el lapsus ha sido muy interesante, tomen nota. Se habla del perdón religioso y del perdón judicial. Y una noticia que he leído yo hace un año o menos en el periódico, que hay una costumbre en Málaga, un Cristo que perdona y que al día siguiente lo habían vuelto a meter en la cárcel. ¿Quién de los dos fue culpable? ¿Quién liberó y qué condenó de nuevo? ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? El que al día siguiente estaba otra vez en la cárcel. ¿Quién indultó a ese preso? Que no fue Cristo el que le perdonó a este, sino una procesión con una costumbre que hay, según la cual al sacar esa imagen, este preso va a la cárcel. Lo que pasa es que luego resultó que tenía otro delito. Y al día siguiente, como tenía... Cristo ya no intervenía. Ni al principio tampoco intervino. ¿Qué afecta a la Constitución? Es una costumbre. Pero ¿por qué lo indulta por un solo delito? O sea que es que... bueno, el juez. Hay una cuantificación. Hay una cuantificación del indulto. Oye, Jesús, de todas formas, aquí hay... Perdón, según el diccionario, creo que es algo así como la remisión de la pena más o menos merecida y de la ofensa recibida. Aquí dos personas, que son Miguel Gila y Baltasar Garzón, yo no me resisto a preguntarle, ellos han sido vapuleados durante los últimos meses, probablemente de todos los que estamos aquí, han sido los más vapuleados. Es decir, a Baltasar Garzón en muy poco tiempo muchos lo han convertido de héroe en villano, y a Miguel, el pobre Miguel, bueno, porque ha tomado una actitud que a mí me parece muy respetable, pues yo creo que le han amargado bastante la vida, y que creo, bueno, que hasta hace poco, esta mañana, una señora en el puente aéreo estuvo a punto de hacerle perder el avión porque, bueno, quería que le dijera a Felipe no sé qué, ¿no? ¿Cómo has empezado? ¿Y cuál es la pregunta? No, bueno, que ellos sí han perdonado. Sí han perdonado. Claro. Mira, ya hay una frase de Marcuse que yo la tengo presente siempre por todo lo que yo he padecido en mi vida desde muchos años. Marcuse decía
que olvidar los sufrimientos pasados es olvidar las fuerzas que los causaron y olvidarlas sin vencerlas. Esa es una frase que llevo siempre conmigo. Es decir, hay que luchar contra las fuerzas que causan esos males. Entonces, te vas a Pascal y Pascal dice que todas las desdichas del ser humano proceden por no saber estar en reposo en una cama. ¿Con cuál de las dos te queda? Yo me quedo con la de Marcuse. Entonces no puedo olvidar los sufrimientos pasados ni las fuerzas que los causaron. Y no puedo tener perdón con esa gente. Él me hizo sufrir. Por mi parte, yo al hacer la pregunta, Pepe me recordaba una frase de Jacobo Timerman que, contando su experiencia, y tú estabas también cuando la oímos, contando su experiencia en la cárcel argentina con la represión de las juntas militares y demás, le preguntaba a la entrevistadora si perdonaba a sus torturadores, y ver a ese hombre ya mayor, venerable, que decía: yo no puedo perdonar, no puedo olvidar, pero lo que no haré será vengarme. Esa es una fórmula de entender la cuestión. Yo, por otra parte, creo que el perdón es casi como una necesidad, ¿eh? No puedes acumular permanentemente bilis dentro, porque llega un momento en que se te hace insoportable. Entonces te ocupas de cosas más interesantes. Es decir, no tienes que perder el tiempo en perdonar, sino sencillamente en no atender aquello que no tiene la más mínima consistencia social. Ahora bien, lo que yo no perdono, o por lo menos no entiendo, es la intolerancia. Eso sí, o sea, la intolerancia, y más en un sistema democrático, es grave. Y eso yo creo que es imperdonable, no es disculpable. Entonces, en ese sentido, ni me ubico con Timerman, ni me ubico en el segundo aspecto, sí en el de que la intolerancia tiene que ser erradicada. Pero no me ocupo del perdonar porque la verdad que no merece la pena. Pero no es cuestión de perdonar la intolerancia, sino de luchar porque haya tolerancia. Por supuesto. Porque claro, dice, yo no perdono al intolerante, pues te está convirtiendo en el otro intolerante. Es decir, creo que es una dinámica distinta, no es la dinámica de recibir del otro la agresión y decir yo se la perdono. Porque no, tú no quieres recibir la agresión. Por lo tanto, tu dinámica tiene que ir por otro lado, porque si no, estamos malos. Yo te perdono, pero me lo guardo, no lo olvido. Yo creo que es verdad que las cosas no hay que olvidarlas, porque todas constituyen el patrimonio de tu experiencia, pero guardarlas con rencor te ocupan parte de tu corazón, de tus sentimientos. Yo me doy cuenta, en toda mi vida yo no odio a nadie. Por eso te digo y mira que hay alguno por ahí que se me escapa. Pues yo de verdad no tengo sensación de odiar a nadie. Algunos me entraban hasta ganas. Cristina, odiar no. Por eso te digo que no merece la pena ocupar el tiempo. Pero no porque no merezca la pena, sino porque no es un sentimiento que me salga. Pero Cristina, es una cosa. Hombre, odiar no, pero no perder ni un segundo de tu tiempo en dedicarle ni una palabra amable, ni un pensamiento amable, que es lo que yo pienso que es el rencor. Pues yo de dedicarle tiempo para comer. Pues yo no, yo lo siento, yo no. Yo creo que hay un abismo tremendo entre la tolerancia y el perdón. No tiene nada que ver ser tolerante con perdonar. Yo pienso que la sociedad de hoy día lo que tiende, o debemos de tender a ser, es tolerantes. Pero yo no puedo perdonar, olvidar. O sea, yo puedo perdonar cosas, pero no puedo olvidarlas. Yo voy a contar una anécdota. En una actuación mía, en un teatro, hubo un crítico que no solamente habló mal de mi actuación, sino de mi persona y de mis padres. Mis padres no venían a cuento en aquel momento para nada en aquella crítica. Luego esa persona, bueno, tuvo mala suerte y se lo pasó muy mal. A mí no me dio ninguna pena que se lo pasara mal. Porque yo no puedo perdonarle que ofendiera a mis padres que no habían hecho absolutamente nada. Pues estás conmigo. O sea, yo puedo perdonarle yo, pero conmigo, que ofendiera, claro, humillara públicamente a unas personas en un periódico, sin poderle contestar, sin poderles defender, yo puedo perdonarle, pero olvidarlo no lo puedo olvidar. ¿Qué pasa por tener que perdonarles? No, es que no lo olvido. Es que yo creo que aquí estamos mezclando demasiadas cosas. Yo lo que no puedo es romper toda mi vida, cortar todas mis experiencias personales en función de un más allá. Yo no puedo... Perdona, cuando a mí me... Un momentito. Cuando a mí me detuvieron en Valencia siendo estudiante,
y unos policías, que no importa el nombre ni de qué partido era, me partieron la cara, me rompieron las gafas y me quisieron violar, esta fue la palabra, y luego el juez me dijo si los perdonaba, dije, los llevaré aquí metidos toda mi vida y aquellas caras no se me olvidarán jamás, porque yo no había hecho absolutamente nada. Entonces, yo sí puedo decir moralmente, interiormente, chico, no es que lo perdone, es que no me interesa perder el tiempo contigo, pero no te olvido, porque aquella experiencia forma parte de mi vida, y mi vida no la puedo tirar, es la mía. Yo creo que es fundamental, yo no puedo dejar así, al aire libre, las ofensas. Yo no me conformo, Moncho, y yo no me conformo. No, ya me lo imagino. Yo creo que... Pero perdóneme un momento, antes que nada, yo tampoco me conformo con un Dios que dice que me perdona... Pero déjale hablar, vamos a... ¿Cómo va a haber un Dios que perdone y te pone un purgatorio? Tú no me perdonas, tú me mandas al quinto caso. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Por qué me manda al purgatorio? Si Dios me perdona, el purgatorio es una tomadura de pelo. Calla un momento, ¿Qué ahora le vas a decir a... Déjame hablar. Si no me va a convencer. Se lo aviso, a mí me pasa como a Cristina, yo tengo mis datos. Yo no te voy a convencer, pero Dios puede convencerte porque yo creo en Él. Y tiene una fuerza, Dios, tan fuerte que a Cristina, a ti y al que no cree ahora todavía... No, si yo creo muchísimo, oiga. Yo lo que no creo es en el Dios que me venden ustedes. Calla un poco, espera un poco. Es distinto. No, perdona, no. Yo creo en Dios como el que más. Espera un poco, ya sé, más que yo, ya lo sé. No, más que usted no. Él es íntimo, yo soy conocido. Pero yo lo que quiero decir es que para poder perdonar como perdonó Jesucristo a los que le estaban asesinando, diciendo, perdónales, Padre, que no saben lo que hacen. Para perdonar como perdonaban los primeros mártires, diciendo, no les tengas en cuenta de este pecado. Para perdonar como han perdonado tantas personas después de una injusticia así, diciendo, perdónales. Para eso hace falta algo que no es solo humano, que es una ayuda especial de Dios, en el que creemos, y que nos la da como un regalo gratuito, y que nos la da cuando se la pedimos, y a veces tarda años, y se logra al final que se pueda hablar con esa persona, y con esa otra, y con cualquiera, cuando uno ve claro que esa persona es un hijo de Dios, que Dios ha dado la vida por él, por sinvergüenza que sea, y que Dios por él se hizo hombre, y que le interesa cualquier cosa de su vida, que hasta un cabello de su cabeza no se cae sin permiso de Dios. Y cuando uno eso lo lleva dentro y lo ve, entonces ama a los enemigos, les ama, les quiere bien, porque los ve. Muy difícil, no, es dificilísimo, es imposible humanamente. Claro, pues es lo que me Pero, permiso, yo del todo lo que quieras. Presumo de tener mis creencias, yo creo en Dios, me he leído la Biblia muchas veces, el Corán, el Talmud judío. Yo, como pues dije oye, vaya antes, trabajo, sí, me lo he leído porque además me apetece. Es un especialista en dioses. Mire, hay algo muy curioso. Jesús perdona en la cruz, pero vamos a hablar en plan familiar, es su oficio. Si hablamos de esto, lo manda el Padre allí para redimir los pecados del mundo. Y vuelvo a lo de antes, quien perdona de verdad es su madre, que no tiene obligación de perdonar. Él tiene obligación de perdonar porque es enviado para eso, pero ella no. A ella le matan un hijo y tiene que perdonar. Ese sí que es el perdón auténtico. ¿Y ella no es enviada también para perdonar lo mismo que tú, o no, Moncho, a ella, que tú, a ella Cristiana, le llega, a ella yo... según la teología le llega el Señor después, a los 16 años. Me tiene rodeada, me tiene rodeada. Cristina va a poder contigo. Va a poder contigo. Mire, yo parto de la base, si hablamos de un Dios en general, que Dios es el único que puede perdonar. Por eso le decía antes que yo entiendo un Dios que perdona, pero no entiendo un Dios con purgatorios. No lo puedo entender. Espera, deja el purgatorio. No puede cambiar, no, perdóneme. No puede cambiar tu corazón, no puede cambiar tu corazón hasta el punto que tú mismo a esos que ofendieron a tus padres. Yo puedo perdonarlos, pero no olvidarlos. No solo perdonarlos, sino quererlos al estilo... No puedo quererlos. Tú humanamente te parece que no, y a mí también humanamente lo veo que no. Pero Dios llega a pedirnos que hagamos eso, amar al enemigo. Y humanamente eso es imposible. Yo lo que no voy es a vengarme jamás, eso nunca. No basta, no me basta. No, vengarme jamás. Pero yo lo que no puedo es olvidar. Es poco. No puedo. Monseñor, supera, Monseñor Manera. Quiero que me diga qué es el perdón.
¿Qué es el perdón? Es decir, si alguien hace algo realmente... Pues esto se ha convertido en unos ejercicios espirituales. Yo había venido a despedirme de... Sí, Luis venía a despedirse. Luis, quisiera que al final te despidiera. Pero vamos a hacer una cosa, Luis. Por alusiones, Pilar quiere decir algo, monseñor. Y después yo tengo algo para ti, Luis. Al final le cantamos y todo, ¿quieres? Y lo despedimos, le cantamos y todo. Yo quiero que me diga qué es perdonar. O sea, usted póngase en mi caso. Y a mi madre, por ejemplo, a una persona a la que yo adoro, a quien sea, de repente es que le agravian en lo que más le puede doler. Y esta pobre madre o a la persona que yo quiero, bueno, le destrozan la vida. ¿De qué forma yo perdono? Es decir, ¿usted cómo me diría... Ya lo has perdonado? ¿Qué tengo que hacer para que usted se crea que yo le he perdonado? No solamente ¿Qué tengo que hacer, sino por qué tengo que perdonar. Poner a mi madre delante de vez para que le vuelva a insultar. ¿Por qué tengo yo que perdonar a una persona que es asesina, que es cruel, que se ha portado así con otra persona? Porque yo no lo soy. Sea tu madre o no. ¿Por qué tengo yo que hacerlo? Yo creo que porque Dios así nos lo ha sugerido y porque Jesucristo así lo hizo. Y los que somos cristianos, pues entonces tenemos que tratar de hacer esto pidiendo la ayuda, porque si no me cambia la vida. Pues hay que ver la que armó él cuando entró en el templo como el un momento, perdón. Le dice el señor Garzón, le dice el señor Garzón, monseñor, que explique o que diga lo que le ha pedido Pilar, sin necesidad, dice el señor Garzón, de acudir a Dios. Esa, ¿no? En el razonamiento. Es que no tengo yo, sin acudir a Dios, para mí la vida del hombre queda tan imperfecta que no es completa. Entonces, sin acudir al Dios que está en mí, que me ayuda, que me da la vida, que me está dando todo eso, es como si me dices, hable usted pero sin respirar. Pero pues no puedo sin respirar. ¿Cabe entonces perdonar sin recurrir a Dios? ¿Cabe perdonar? Racionalmente es un sentimiento que se puede ejercitar racionalmente. Porque tú no eres como esta gente. Que no le han hecho nada a mi madre, pobrecita. Bueno, pero que te digo, ¿por qué perdonas tú? Pues perdonas porque no eres como ellos. Hija, yo entonces ponerte en la dinámica de ser como los otros, a mí no me convence. No, y eso no, ¿eh? Vamos a ver. Vengarse no. Si me permite... Luis, es muy divertido. Lo que quería yo decir, se está centrando en las santas madres aquí de todo el mundo, las ofensas hechas a las santas de todos los pacientes. Ahora señores, si realmente el perdón es un sentimiento irracional, carismático, de entrega, de fe ciega en algo y por eso perdonas, o si puede tener una explicación racional sin necesidad, a eso iba ahora, sin necesidad de acudir a elementos externos, por muy íntimos que sean, como puede ser Dios, como puede ser Jesucristo. Es decir, existe ese sentimiento racional, culturalmente se puede aceptar el perdón. Culturalmente, racionalmente es dificilísimo lograrlo. Eso. Pienso que sin esa fuerza y la ayuda de Dios, eso no quiere decir que haya personas que lo hayan logrado y que lo estén realizando y que perdonen con una grandeza de corazón muy grande sin apoyarse en Dios. Pero creo que es casi imposible el hacerlo. Es mi convicción desde mi fe y muy discutible como todas las cosas. Decía Luis antes, hacías la alusión, digo, luego quiero hablar del perdón, y ciertamente, lo dije al principio, dice, hablemos del perdón, sin ponerle ningún camino, ya veremos por dónde vamos. Y a mí me empieza a resultar fascinante, porque resulta que ese sentimiento, o lo que sea, del perdón, debe estar muy dentro, porque sale por todas partes, sale de alguna manera, convertido en las palabras que queráis. Y Luis hablaba del perdón, del amor, ¿verdad? Perdón, te voy a dar un dato. En un programa, no sé si estaba Cristina, o no sé si estabais vosotros, estabas. En un programa, la pregunta telefónica fue, ¿perdonaría usted una infidelidad de su pareja? Es decir, es una contestación. No, salió que no. No. ¿Salió que sí o dónde está? ¿Salió que sí o salió que no? Salió que sí. ¿Salió que sí? No. Si hasta Ramallo dijo que perdonaría la infidelidad. Es verdad. Bueno, pero además es un voto anónimo por teléfono, nadie... Bueno, yo creo que eso se dice así en el plató y porque no te escuchan. Por poca diferencia salió que sí. Pero salió que sí, es de las pocas cosas que ha salido así. Pero yo parto de la base de que ese salió que sí, cuando aparece una discusión vuelves a lo mismo, a echarle en cara a la otra persona aquello que te ha hecho. Lo que no le has perdonado en absoluto. Mentira, o sea, tú no has perdonado a nadie. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Luis? No, yo, en cuanto a la infidelidad que lo habéis sacado ahora, por descontado.
ya aceptando que exista eso del perdón, yo perdono mucho más, pero con mucha diferencia de esclusa, mucho desnivel de esclusa. Una infidelidad la perdono mucho antes que me echen pelos en el lavabo. Pero por descontar que una cosa doméstica, desde luego no... pasta de dientes. Exactamente, mantengo mucho más el rencor por una cosa de este tipo que por una infidelidad. Aparte, una infidelidad, léase El baile del conde Orgel, es una de las cosas más hermosas que hay en el mundo, recibida por el marido o por el hombre en la pareja. Yo creo que algunas mujeres la están decidiendo ya, empiezan a perdonar tú, ¿eh? A la hora de perdonar grandes cosas estamos casi todos de acuerdo. A la hora de perdonar esas pequeñas cosas es donde ya no lo disculpamos tanto. Yo es que pienso que en el amor, antes que el perdón, están los silencios. Hay momentos con la persona que amas que no hay que pedirle perdón. Con quedarte callado delante de la persona que amas, se sabe perfectamente lo que allí está ocurriendo. No hay que explicarle y martirizar a la otra persona con explicaciones que no vienen a cuento. Y cuando empiezas a explicar mucho todo muy clarito, ¿eh? Yo creo que hay momentos en los que no hace falta ninguna explicación. Pilar debe pedir muchas explicaciones. Los silencios pueden ser deliciosos. Yo creo que depende. Hace poco... Momento, Moncho, Mira, los silencios, Moncho, pueden ser deliciosos, casi siempre lo son, y pueden ser una forma de agresión también. Evidentemente, no. Pero yo me refiero... Explicarlo todo muy bien, muy bien. De acuerdo. Cuanto antes mejor. Pero es que yo creo que hay explicaciones que, aparte de que no aclaran nada, aumentan el dolor y no viene a cuento. No, casi siempre son positivas. Perdona, el que yo me vaya con una señora, corazón que no siente. La persona que yo ame, aparte de decirle que me he ido, le explique cómo estaba, cómo lo hice y dónde estuvimos, me parece crueldad mental. Hombre, siempre se pueden ahorrar detalles. Se puede ahorrar algún detalle que otro. Si con que le digas que te has ido ya tiene bastante. Pues es lo que me refiero, que a veces, mira, hace poco, no sé quién comentaba que para arreglar una discusión lo importante era mirarse a los ojos y no discutir haciendo otra cosa. Porque mirarse... es desnudarse de alguna manera con el ser que quieres, porque si no lo quieres y no te conoce, evidentemente, ¿para qué vas a amarlo? Yo parto de una persona que vives con ella, convives y la amas, y hay momentos en que sin hablar te conoce. Entonces, tú nada más llegar y verte, a mí no me digas que no, una mujer no sabe que se ha ido su marido, anda, si son más listas que nadie, por Dios. Si nada más verle la pinta que trae, viene ya demasiado arreglado y dice... Pues a ver si ellos adivinan de dónde venimos nosotras. También. Eso es aparte. La típica. Sí que en el amor hay un... Mira, yo me acuerdo cuando antes los malos tratos, siempre había el perdón de las mujeres. Y siempre llegaba, güey, ¿usted no le perdona? Perdónele usted ya cuando había pasado la... Sí, entonces, pues le perdono, pues para casa, que no hay condena. Y entonces llegaba a casa, te pegaba otra y otra vez y entonces yo ya me acuerdo que las cosas se deben perdonar, pero se deben exigir el cambio de actitud. Es decir, mira, tú me has pegado, te llevas la condena. Yo luego ya te perdono si quiero seguir con otra, pero tú de momento que te pongas los 5 días o el día sí que te lo van a poner. Pero no hay de perdóname, por favor, antes de ir al juicio, la puerta al juicio, todo el mundo perdonándose para no entrar, porque creo que es un mal sentimiento. Me estás pasando a mi bando, que al principio me parecía la única pecorada aquí. Es que te digo el perdón judicial ese, que es otro perdón distinto a los sentimientos personales. Pero hay veces que el perdón era una forma de eludir la responsabilidad. Y a mí no me gustan los perdones para eludir responsabilidad. Me gusta la comprensión de una situación para superarla. Y yo creo que hay veces que se va más al perdón para acabar con el tema que a la superación del tema. Sí. Y eso es lo que yo creo que no vale hablar tanto de perdón. Hay uno con que me perdona y me perdona, pues basta, ya me voy corriendo y ya voy a por otra. Sino que cuando hablo de que perdón me parece una palabra seca, un poco despiadada y algo que te provoca en una situación de prepotencia, es porque prefiero que venga la comprensión de lo que ha pasado para que no exista esa necesidad de perdón. Eso creo que son dos temas distintos. Mira, Pilar, yo, si me permites, te voy a tratar de contestar un poco a lo que tú antes le preguntabas. Perdona. No se diga más. Perdón. No, que decía que ahora porque eso es el sorry, o sea, que en el amor quiero volver a la iglesia. Entonces, pues le quería preguntar a Monseñor, en mi época de los jesuitas, yo me confesaba, obviamente. Claro. Y entonces mi gran problema era que cuando me decían al final, para perdonarme, para concederme, te arrepientes de las cositas que había hecho yo, de mis vicios solitarios, de todas esas cosas, decían, te arrepientes, y yo decía, no.
padre. Yo me lo he pasado no muy me bien. arrepiento, porque yo no me arrepentía de lo bien que lo pasaba haciendo las cosas. Y entonces yo le decía, es que si le digo que me arrepiento, padre, entonces esta confesión sería eterna, porque ya estaría mintiendo, luego estaría pegando de nuevo. Y entonces era seriamente uno de los grandes problemas que tuve yo en mi adolescencia. En la adolescencia... Entonces, ¿cómo resolvería usted si yo estuviese ahora en el confesionario y dijese lo mismo? Pues ahora voy, porque algunos no han superado todavía esos problemas de la infancia y de la adolescencia cuando nos hablan de religión. Que no me refiero a Andrés. Este obispo quiere mucha retranca. Veamos. Yo no tenía vicios de esos. Yo le robaba un duro a mi padre. el supuesto. Veamos la respuesta de Monseñor. Una cosa es arrepentirse. Has estado con una chica que te ha gustado y te has pasado. ¿Cómo te vas a arrepentir de lo bien que lo has pasado? Si ese placer está ahí. No es de eso de lo que tienes que arrepentir. Ahí es donde entra el decir, ¿por qué Dios me ha dicho a mí que me mantenga en castidad? ¿Por qué Dios espera a que yo celebre el matrimonio en ese sacramento para estar con esta mujer? Y captar eso y pedirle a Dios ayuda para verlo con lucidez es lo que el jesuita trataba de ayudar a que esos jóvenes pudieran captarlo. Pero a veces no lo captaban. Y eso... ¿Por qué no lo dice a mí? ¿Por qué dice a Andrés? Lo de... he dicho por decir un nombre general, pero no... Le diga Pepe Oneto, dice, por hablar de Pepe Oneto. Yo creo... De todas formas, le agradezco mucho que me ha concedido que estuviese con señoritas. Yo he dicho antes que era solitario. Le agradezco mucho. Bueno, yo es que he visto que... Hablamos muchas veces del perdón desde el punto de vista religioso. No, es que estaba suavizando la cosa, pero yo... Desde el punto de vista religioso es muy problemático, porque yo creo que en lo religioso hay mucho de perdón farisaico. Hay mucho perdón de justificación, hay mucho perdón para salir del paso. En la confesión, el del perdón que públicamente se piden unos a otros, y lo único que están pensando es después en hacer las mismas trastadas que han hecho el día anterior y que van a hacer el día posterior. Entonces es un acto de gran falsedad que se mantiene permanentemente. De ahí que yo diga que, primero, no debe ocupar mucho tiempo el tema del perdón, el perdonar, y que cuando se perdona, realmente lo que se está haciendo uno es precaverse, es prepararse, autoprotegerse, porque si después te atacan a ti, exiges que te perdonen a ti también. Y realmente, en muy contadas ocasiones, hay un real sentimiento íntimo y verdadero de perdón. O sea, esto hay que aspirar a que sea verdadero, que sea sincero, que no sea hipócrita. Vamos a ver. Anécdota que me parece si cuento una anécdota y luego, don Gustavo, que yo tengo que decir que dejen ustedes de llamar. Adelante. Yo tengo fama en mi espectáculo de ser una persona que usa palabras fuertes o groseras. Hace poco, actuando, vi en la segunda fila a una ancianita arregladísima con su marido al lado. Y al bajar por la escalera le digo, señora, ¿y usted aguanta lo que estoy diciendo? Y me dijo ella, ya me confesé ayer porque iba a venir hoy. A mí me parece fuertísimo el ir a decirle, mire padre, me arrepiento porque voy a ver mañana a Moncho Borrajo. Es que me parece increíble. Mañana y cuenta. Y dijo el otro, pues mañana ven y dime cómo está. Claro, me parece fuertísimo. A ver, arrepentirse el día antes. Yo creo que efectivamente... Cierras. No, si no, digo que cierras. Lo que yo quería es contestar un poco a lo que antes decía Pilar, porque yo creo que has situado muy bien la cuestión. ¿A qué es perdonar? Sin descartar efectivamente que pueda haber una fundamentación religiosa del perdón, yo creo en ella firmemente, y además no creo que eso tenga nada de hipocresía de sacristía. Hoy la hipocresía de sacristía está más bien en la política o en otros mundos, porque desde luego no vende mucho el confesarse o hacer ese tipo de cosas. Eso son frases de otros tiempos, de hace 20, 30 años, de cuando Andrés y yo estábamos en el colegio de los jesuitas. Pero lo que sí que creo es que, independientemente efectivamente de ese perdón, que es un perdón de otra naturaleza, el de carácter religioso, es decir, porque claro, es un perdón que yo creo que solo puede dar Dios, efectivamente. Lo que tiene específicamente de humano, lo más importante y lo más grande que yo creo que tiene el hombre,
no es el decir, a mí no me importa lo que me ha pasado, lo que me han hecho, perdono cualquier tipo de ofensa que me han hecho a mí o que me han hecho, como tú has dicho, a uno de mis amigos, porque, bueno, pues a fin de cuentas no tiene importancia. Hay quien pasa por la vida con esa actitud un poco frívola, bueno, después de todo no tenía tanta importancia. O quien dice, tenía tanta importancia, pero hay que olvidarlo. Yo creo que tampoco se debe olvidar. Es decir, la memoria histórica y la memoria personal, y sobre todo la memoria histórica de las injusticias, de esas grandes cosas, no se debe olvidar, está ahí. Es decir, y ese daño a quien lo hace y a quien lo hace a conciencia ya lleva su castigo. Yo creo que hay una lógica de la ciencia, pero también hay una lógica de la conciencia, y quien hace ese daño realmente, si no cambia de actitud, lleva ya ese castigo. ¿Qué es lo más específicamente humano? Por encima de todo eso, es decir, por encima de que no olvidas, por encima de que consideras verdaderamente la gravedad, a lo mejor, de la ofensa que una persona muy querida, que una persona que te toca muy de cerca te ha hecho a ti o a un amigo tuyo o a alguien de tu círculo, el hombre, por encima de todo, yo creo que tiene esa capacidad que no tienen los animales, que no se da en el hormiguero o no se da en el panal de abejas, es decir, en esos animales tan sociables, al parecer, que es la capacidad de comprender, de ponerse en la situación del otro, decir, no olvido, ha sido grave, no me deja sin tocarme, realmente me ha tocado y me ha tocado muy fuertemente, pero mi libertad precisamente está en la de ponerme en el papel del otro, en el ponerme en la mente del otro y a pesar de ello, entenderlo. Bueno, y poder entenderlo y olvidarlo. Tenemos que terminar. Porque te interesa. Sí, yo lo que quería decirte es, yo decía antes también que lo que me pasa al cabo de los años, o sea, para mí el no perdón es ignorar a la persona que tengo enfrente. Es lo que hago. Ni le pongo chinitas, ni le cuento a todo el mundo esto es un hijo de mala madre. Lo que hago es ignorarle, sencillamente. No es poco, es que no es poco. Bueno, no, pues es lo único que hago. Pero lo que yo decía antes también, que lo que me pasa es que con el transcurso del tiempo, cada vez hay menos cosas que me producen esa sensación de decir, no lo soporto. No lo soporto. Yo lo que no soporto es que se haga daño porque quieren hacer daño. ¿Entiendes? Yo puedo entender prácticamente todas las situaciones. Ahora, cuando alguien hace daño porque quiere hacer daño, eso es que me resulta físicamente repulsivo. Cuando no hay ninguna justificación posible, solo hacer daño. A través de la mentira, de la intolerancia, del decir a este tipo lo machaco vivo. Bueno, es que no puedo entender. No puedo entender. Oye, hombre, yo de todas formas creo, es el último programa, creo que habíamos venido a hablar de otra cosa. Sí, ya sé que de la despedida de la temporada. Que te perdonamos, Jesús, pero no te olvidamos. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué bonito, muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Has estado muy bien. Muchas gracias. No, dos cosas. Que ya les dije antes que no llamarán, les daré el resultado sobre lo de la otra mejilla. Vamos a hacer la última pausa publicitaria. Luego tenemos la gran suerte de que nuestro querido Miguel nos va a contar algo después de esa pausa. Por aquello de la precisión, el día aquel preguntamos, ¿perdonaría una aventura a su pareja? Las respuestas fueron sí, 5.270, no, 4.410. Ahora quisiera hacerles a ustedes una pregunta, porque siempre al final ustedes tienen dos papeles, uno con el sí y uno con el no. Independientemente de lo que aquí se haya dicho o por lo que aquí se haya dicho, ¿compartirían ustedes conmigo una sensación que yo tengo? Yo a veces siento la necesidad vital, quizás sea por interés o por conveniencia, querido señor Garzón, es decir, por justificación, por taparme, no lo sé. Pero yo a veces siento la necesidad vital, la urgencia de pedir perdón porque si no, lo voy a pasar fatal. No sé a qué obedece este sentimiento. A lo mejor es una coraza, un muro, una autodefensa, no lo sé, lo siento. Pero ustedes sienten alguna vez la necesidad de pedir perdón, contésteme en los papelitos, sí o no. Y devolviendo a mi querido Pepe Oneto la amable frase, recordaré una de un alcalde de Nueva York que decía, perdonar alguna vez, olvidar nunca. Nunca. Y tenemos que despedirnos. Muchas gracias por haber venido a despedirnos. Muchas gracias, don Luis. Muy bien, muy bien. Siéntese. Muchas gracias, muchas gracias. Volvemos ahora mismo.